En este video vamos a ver lo que ocurre en un sistema de refrigeración o aire acondicionado cuando las dimensiones del tubo capilar no son las correctas. Esto puede ocurrir sobre todo cuando hacemos un reemplazo del compresor y solamente prestamos atención en la potencia eléctrica del motor del compresor, pero no verificamos la capacidad de enfriamiento. Vamos a tener cuatro casos: largo mayor, largo menor al que deberíamos tener, diámetro mayor al que necesita el sistema o diámetro menor. Son cuatro casos. Vamos a ver el primero. Cuando colocamos un tubo capilar más largo del que debería tener el sistema, entonces vamos a tener un mayor control del flujo másico de refrigerante, es decir, vamos a tener mucha restricción al paso del refrigerante a través del capilar. Entre más largo sea el tubo capilar, mayor control sobre el flujo másico vamos a tener. Por lo tanto, si vamos a tener mayor control, mayor restricción en el capilar, vamos a tener más refrigerante del lado del condensador. Si tenemos más refrigerante del lado del condensador, entonces vamos a afectar sobre todo la presión alta. Claro que la presión baja también se puede afectar porque todo es un sistema, pero la longitud del capilar mayormente afecta es a la presión alta, sin descartar que haya variaciones de la presión baja. La principal afectación va a estar en la presión alta. Cuando afectamos la presión alta, entonces estamos afectando también directamente la potencia de consumo del compresor. Vamos al segundo caso, cuando colocamos un tubo capilar menor a aquel, menor comparado al que deberíamos tener, un largo menor. Cuando colocamos un largo menor, una longitud menor, entonces vamos a tener menos control, menos restricción del flujo de gas. Por lo tanto, el gas va a salir con más facilidad del condensador y va a llegar al evaporador. Por lo tanto, la presión de alta va a disminuir notablemente. Claro que se va a afectar la presión baja, porque más refrigerante va a llegar al evaporador y la presión baja va a intentar subir un poco. Pero la mayor afectación cuando tenemos errores en el largo del capilar va a estar relacionado con la presión alta. Lo que mayormente se va a afectar es la presión alta. Vamos a tener una presión alta menor. Y esto, el problema es que la presión alta baje a valores tales que la condensación en el condensador no se realice. ¿Por qué? Porque para la condensación es fundamental tener los valores de presión adecuados. Si no tenemos una presión alta lo suficiente, con el valor suficiente, entonces no vamos a poder condensar a la temperatura ambiente el refrigerante. Entonces vamos a tener una alteración del ciclo. Vamos al tercer caso, que se relaciona con el diámetro del capilar. ¿Qué ocurre cuando colocamos un diámetro de capilar mayor al que deberíamos tener? Ahora vamos a dejar fijo el largo. En la anterior exposición dejamos el diámetro quieto y se hizo variaciones solamente del largo. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a dejar el largo quieto. Vamos a dejar el largo quieto y vamos a modificar ahora solamente el diámetro. ¿Qué ocurre cuando nosotros colocamos un diámetro mayor al valor normal? Los diámetros afectan sobre todo es la presión baja. No quiere decir que no afecte la presión alta, también se va a afectar la presión alta, por supuesto, se va a ver afectada, pero mayormente nosotros vamos a ver la falla en la presión baja, sin decir que la presión alta no se ve afectada. Claro, al colocar valores de diámetros exagerados, va a llegar a ciertos valores donde la presión alta ni se logra, porque no hay restricción. Estamos diciendo variaciones de diámetros un poco mayores o un poco menores. Entonces, ¿qué ocurre cuando el diámetro del capilar es mayor al normal? Vamos a tener una gran afectación en la presión baja. La presión baja prácticamente la vamos a perder y vamos a tener una disminución notable también en la presión de alta. Cuando afectamos la presión alta, de una vez afectamos la potencia, o sea, la potencia de una vez va a disminuir. Ahora, ¿qué ocurre en el cuarto caso cuando colocamos un diámetro menor al que necesitamos? Cuando colocamos un diámetro menor al que necesitamos, la mayor afectación también va a estar en la presión baja. No quiere decir, repito, que la presión alta no se afecte, porque es un ciclo completo, todo se va a afectar, pero lo que más vamos a ver nosotros es en esa presión baja, la afectación. Vamos a tener, al tener un diámetro menor, vamos a tener una disminución notable en la presión baja. Vamos a tener entonces
al colocar un diámetro menor al requerido, un aumento en la presión alta, va a aumentar la presión alta, y entonces al aumentar la presión alta inmediatamente vamos a tener un aumento del consumo eléctrico. Entonces, en resumen, cuando nosotros estamos haciendo un cambio del compresor, tenemos que verificar es la capacidad de enfriamiento, los BTU por hora, kilocaloría hora o watt que va a tener el nuevo compresor, y el capilar que vamos a instalar tiene que ser tiene que tener un valor de diámetro y largo correspondiente no al HP, sino a la capacidad de enfriamiento del nuevo compresor, a la temperatura de trabajo que vamos a instalar. Nos vemos en otro video.